El ascensor privado se abrió con un siseo suave, a las 23:07 exactas, revelando un panorama que mi mente de auditora tardó 3 segundos en procesar como una violación territorial flagrante. En el centro del hall de entrada, bajo la iluminación fría de los LEDs que yo misma había diseñado, mi maleta de cuero vintage, una pieza de colección avaluada en más de $800, yacía abierta y profanada como un animal destripado en la carretera. No era simplemente desorden, era un mensaje visual, calculado. Mis blusas de seda italiana, que siempre guardo envueltas en papel de seda libre de ácido, estaban hechas un bollo arrugado sobre una silla auxiliar, acumulando polvo y perdiendo su estructura, tratadas con el desprecio que solo se le dedica a la basura vieja que estorba. Avancé 2 pasos, sintiendo cómo mis tacones resonaban en el mármol travertino, con un eco que sonaba a sentencia, y entonces la vi salir de mi habitación principal. Gabriela, mi nuera, arrastraba mi edredón de plumas, de ganso húngaro por el suelo, barriendo la suciedad del pasillo con una tela que cuesta más que su salario de 3 meses. Sin detenerse, y con una mueca de fastidio burocrático, pateó hacia mí un objeto blanco y sintético que aterrizó a mis pies con un sonido fofo y decepcionante. Era un traveseiro de poliéster barato, de esos que venden en paquetes de 2 por $10 en el supermercado, lleno de grumos y ácaros, un insulto táctil destinado a rebajarme a la categoría de huésped indeseado en mi propio dominio. Gabriela ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos, ocupada en consultar la hora en su reloj inteligente, como si mi presencia fuera un contratiempo logístico menor en su agenda de socialité aspiracional. Se detuvo en el umbral de la sala, con la postura rígida de quien cree tener el control, y soltó las palabras que sellarían su destino financiero en la próxima hora. Duerme en el piso del estudio esta noche, Teresa. Mis padres llegan en 10 minutos y necesitan una cama decente para descansar del viaje. No hagas ruido cuando entres. Están cansados y el sofá es para las visitas importantes, dijo con esa voz nasal que adopta cuando quiere parecer dueña de una propiedad que jamás ha figurado en su declaración de impuestos. La humillación no estaba confinada a nosotras dos. Tenía una audiencia selecta y cómplice, instalada cómodamente en mi sala de estar, violando la privacidad de mi espacio personal. Más allá del hombro de Gabriela, vi a Ignacio y Elvira, sus padres, apoltronados en mi sofá de cuero italiano, sirviéndose generosamente de una botella de Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2015 que yo guardaba para una ocasión especial. Ignacio sostenía la copa por el cáliz, calentando el vino con sus manos sudorosas, mientras Elvira inspeccionaba la decoración con una mirada crítica y propietaria, asintiendo levemente al escuchar la orden de su hija, validando con su sonrisa burlona mi degradación a ciudadana de segunda clase en mi propia casa. En ese instante, el impulso primario de cualquier madre hubiera sido gritar, imponer autoridad a través del volumen y el escándalo, pero 40 años auditando fraudes corporativos me han enseñado que el verdadero poder es silencioso y se ejerce con documentos, no con cuerdas vocales. Sentí cómo la indignación subía por mi garganta, caliente y ácida, pero la contuve obligando a mi ritmo cardíaco a estabilizarse en 70 pulsaciones por minuto. Observé el cuadro patético frente a mí. 3 parásitos, celebrando prematuramente la conquista de un territorio hostil, ignorando que el verdadero dueño del castillo conoce todos los pasadizos secretos y, lo más importante, tiene las llaves de la armería. Me agaché lentamente, manteniendo la espalda recta y la dignidad intacta, para recoger aquel traveseiro miserable del suelo, sintiendo la textura áspera del poliéster contra mis dedos, acostumbrados al algodón egipcio. Mientras me incorporaba, deslicé sutilmente mi mano derecha hacia el interior de mi blazer, buscando la confirmación táctil de mi salvaguarda. Mis dedos rozaron el frío metal de un pendrive encriptado de grado militar y, justo detrás, el borde afilado de un envelope pardo sellado que contenía la artillería pesada legal. Saber que tenía su destrucción financiera a milímetros de mi corazón me dio una calma gélida, casi eufórica, transformando mi miedo en una estrategia de ejecución inmediata.
Les dediqué una mirada que abarcó desde los zapatos desgastados de Ignacio hasta el peinado pretencioso de Gabriela, escaneando sus debilidades, sus deudas y su arrogancia infundada. «Interesante elección logística, Gabriela», dije, con un tono de voz tan suave que tuvieron que dejar de beber para escucharme, rompiendo el silencio tenso del apartamento con una precisión quirúrgica. «El suelo duro y frío es un excelente maestro. A veces tiene la curiosa virtud de despertar bruscamente a aquellos que duermen soñando que son dueños de lo ajeno». Sonreí mínimamente. Una curva de labios que no llegaba a los ojos, dejándoles esa frase para que la masticaran junto con mi vino caro. Ignacio soltó una carcajada nerviosa, confundiendo mi advertencia con su misión senil, y brindó al aire, creyendo que la vieja finalmente había aceptado su lugar en la jerarquía doméstica. Gabriela rodó los ojos y se dio la vuelta para atender el timbre, ignorando que acababa de activar una cuenta regresiva irreversible. Sin añadir una palabra más, tomé mi maleta destripada y el traveseiro, ofensivo, y me dirigí hacia el estudio, mi refugio temporal y mi centro de comando. Cerré la puerta con suavidad, giré el seguro y miré la hora en mi celular. 23:12. Tenían exactamente 58 minutos de propiedad restante antes de que su realidad se desmoronara. Dentro del estudio, el aire estaba viciado y el espacio era reducido, pero la conexión a Internet era segura y mi mente estaba más afilada que nunca. Dejé caer el traveseiro al suelo, donde pertenecía, y coloqué el sobre, pardo sobre el escritorio de caoba, alisando el papel con la palma de la mano. No iba a dormir en el piso para complacerlos. Iba a usar el piso como base de operaciones para demoler sus vidas. Saqué mi teléfono, abrí el contacto de la doctora Renata Ordóñez y escribí el primer mensaje de la noche, iniciando el protocolo de defensa patrimonial que había diseñado para este escenario exacto. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido la primera batalla. Mientras el sonido amortiguado de las risas de mis consuegros atravesaba la puerta de roble del estudio, mi mente, entrenada para organizar caos financieros en columnas ordenadas, viajó 12 años atrás, al día exacto en que firmé la escritura de este apartamento. Recuerdo la frialdad del aire acondicionado en la notaría de Polanco y el peso específico de la pluma Montblanc en mi mano, mientras transfería la suma de $1.220.000 estadounidenses al contado, sin hipotecas, ni bancos, intermediarios. Ese dinero no era una herencia fácil, ni un premio de lotería. Era la liquidación total del seguro de vida de mi esposo, 40 años de primas pagadas con sudor, para asegurar que yo, su viuda, jamás tuviera que depender de la caridad de nadie, y mucho menos dormir en el suelo de mi propia inversión inmobiliaria. La transacción fue impecable, y el título de propiedad, blindado bajo un fideicomiso que protegía el activo de cualquier disputa con terceros, quedó registrado exclusivamente a mi nombre, Teresa Aguilar. Recuerdo haber caminado por estos 240 metros cuadrados cuando aún estaban vacíos, visualizando un santuario de paz para mi vejez, no un albergue gratuito para parientes políticos oportunistas. Cada baldosa de mármol, cada panel de madera y cada instalación eléctrica fue pagada con el sacrificio de una vida de trabajo y la ausencia prematura de mi marido. La ironía de estar ahora confinada en el cuarto de servicio de este palacio, personal, expulsada por quienes no han puesto ni un solo centavo para mantener el techo bajo el que brindan, tenía un sabor amargo a estafa moral. Mis sacrificios, sin embargo, no se detuvieron en la adquisición del inmueble. Continuaron fluyendo hacia la formación de Daniel, mi hijo, a quien siempre protegí con una ceguera maternal que ahora me costaba caro. Hace apenas 6 años, cuando él decidió que su título universitario no era suficiente para competir en el mercado, desembolsé $22.400 para su MBA nocturno en una de las escuelas de negocios más prestigiosas de la ciudad. Mientras él asistía a clases de liderazgo y finanzas corporativas 3 veces por semana, yo me convertí en la sombra operativa de esta casa, asumiendo todas las tareas domésticas y logísticas para que él pudiera estudiar sin distracciones
creyendo ingenuamente que estaba invirtiendo en el futuro líder de nuestra familia. Esas noches largas, mientras él preparaba casos de estudio sobre ética empresarial, yo planchaba sus camisas y preparaba sus cenas, asegurándome de que su camino al éxito estuviera pavimentado y libre de obstáculos mundanos. Nunca le pedí un reembolso, ni firmamos un pagaré, porque asumí que el contrato implícito de lealtad filial era más fuerte que cualquier documento legal. ¡Qué error de cálculo tan monumental por mi parte! Ese título, que cuelga enmarcado en el pasillo por el que acabo de ser expulsada, fue financiado con mis ahorros de jubilación y ahora sirve como decoración muda en una casa donde mi autoridad ha sido devaluada sistemáticamente por la esposa que él eligió, una mujer que entiende el valor de las marcas, pero desconoce el valor del trabajo. El historial de insolvencia de Gabriela es aún más reciente y doloroso, una herida financiera que abrí y cautericé yo misma hace 18 meses para salvar las apariencias. Recuerdo la tarde en que llegó llorando a este mismo estudio, con el maquillaje corrido y un estado de cuenta bancario temblando en sus manos. Había acumulado una deuda de $14,700 en tarjetas de crédito, gastados en ropa de diseñador y viajes que no podían costear, poniendo en riesgo el historial crediticio de la sociedad conyugal. Me suplicó ayuda, jurando que era un error de juventud, una mala gestión que jamás se repetiría si yo la rescataba del abismo financiero antes de que Daniel se enterara. Con la frialdad de quien evita una quiebra, transferí los fondos esa misma tarde, cubriendo cada centavo de su irresponsabilidad bajo la etiqueta de préstamo familiar sin intereses, un eufemismo para dinero perdido, a fondo perdido. No hubo gratitud duradera, solo un alivio momentáneo que rápidamente se transformó en amnesia selectiva. Apenas su saldo volvió a estar en negro, la humildad de Gabriela se evaporó, reemplazada por una arrogancia defensiva. Esa deuda de casi $15,000, que equivalía a 2 años de pensión digna para muchos, fue borrada de su memoria, pero permaneció grabada en mis registros contables personales, una partida pendiente que esta noche pensaba cobrar con intereses moratorios acumulados. Poco después del rescate financiero, comenzó la campaña de aislamiento territorial, sutil al principio, como una erosión lenta pero constante. Empezó con la cocina. Teresa, mejor no entres cuando está el chef o el servicio. Los pones nerviosos y estorbas la dinámica, me dijo un día, bloqueándome el paso a la estancia que yo había reformado íntegramente hacía 3 años. Pasé de ser la matriarca proveedora a ser un obstáculo logístico en mi propio hogar, relegada a esperar que me sirvieran alimentos que yo pagaba, pero que no podía elegir ni supervisar. Acepté el exilio culinario para evitar conflictos con Daniel, quien, como siempre, bajó la cabeza y fingió no escuchar el tono despectivo de su esposa. El golpe más cruel, sin embargo, no fue financiero ni territorial, sino emocional, y ocurrió hace apenas 5 meses. Durante los preparativos para el 5º cumpleaños de mi nieto, había comprado un regalo especial y reservado la fecha con semanas de antelación, esperando celebrar esos 5 años de vida que eran mi mayor alegría. Pero 3 días antes, Gabriela me interceptó en el pasillo con esa sonrisa falsa de lástima ensayada. «Teresa, lo siento mucho, pero no vamos a poder incluirte en la fiesta principal. El departamento se va a llenar demasiado y no habrá espacio para que estés cómoda con tanto niño corriendo. Mejor lo celebramos nosotras otro día, más tranquilas». La mentira del espacio insuficiente en un apartamento de 240 metros cuadrados era tan burda que resultaba insultante, pero lo que descubrí después fue devastador. El día de la fiesta, desde la ventana de mi habitación, vi llegar a más de 50 invitados, incluyendo a los padres de ella, amigos lejanos y hasta compañeros de trabajo que apenas conocían al niño. El ruido de la música y la animación contratada retumbaba en minteus miesos las paredes, mientras yo permanecía encerrada, excluida del hito familiar más importante del año en mi propia propiedad. La falta de espacio era en realidad una falta de voluntad para incluir a la dueña de la casa en la narrativa de familia perfecta que ella vendía en sus redes sociales. Esa tarde lloré, no por tristeza,
sino por la rabia de haber permitido que mi generosidad fuera interpretada como debilidad, financiando la fiesta de la que fui vetada. Vi las fotos en Instagram al día siguiente. Mesas de dulces extravagantes, decoraciones costosas y Gabriela posando como la gran anfitriona, recibiendo elogios por una celebración que ocurrió sobre el suelo que yo compré y bajo el techo que yo mantengo. Daniel aparecía en las fotos sonriendo tímidamente, cómplice por omisión de mi ostracismo, validando con su silencio la crueldad de su esposa. Fue en ese momento cuando la auditora dentro de mí dejó de ver a una familia y comenzó a ver una sociedad fraudulenta que necesitaba ser disuelta. Ahora, sentada en la silla ergonómica de mi estudio, rodeada de archivadores y carpetas, repasé mentalmente este balance de pérdidas y daños acumulados durante una década. 12 años de techo gratuito, $22.000 en educación desperdiciada, $15.000 en deudas cubiertas y un sinfín de humillaciones cotidianas. La cuenta corriente emocional estaba en números rojos abismales y el activo, mi dignidad y mi patrimonio, estaba siendo depreciado aceleradamente por una administración incompetente y maliciosa. Ya no era una madre abnegada ni una suegra comprensiva. Era una acreedora implacable, a punto de ejecutar la hipoteca moral sobre sus vidas. Miré el sobre pardo sobre el escritorio, sabiendo que contenía no solo papeles, sino la culminación de meses de recopilación silenciosa de pruebas. Cada vez que me prohibieron entrar en una habitación, cada vez que me silenciaron en una cena, cada dólar que gastaron sin mi permiso, todo estaba documentado, fechado y cuantificado. El tiempo de los subsidios a fondo perdido había terminado. Respiré hondo, sintiendo cómo la frialdad profesional desplazaba el dolor materno, y me preparé para abrir la caja de Pandora. Lo que ellos llamaban su casa estaba a punto de convertirse en el escenario de su auditoría final, y los números, como siempre, no iban a mentir. Giré la llave de la gaveta inferior de mi escritorio, un mecanismo de seguridad alemán que instalé hace años, y extraje el primer pilar de mi defensa, una carpeta de cuero rojo, pesada y solemne. Al abrirla, el olor a papel timbrado y tinta legal llenó el aire viciado del estudio, recordándome que el poder real no reside en quien grita más fuerte, sino en quien posee la documentación original. Allí estaba, la escritura pública número 45.890, un documento de 15 páginas que certificaba, sin margen de error, la propiedad absoluta del inmueble. Mis dedos recorrieron la cláusula tercera, donde se estipulaba el dominio pleno, a favor de Teresa, Aguilar, libre de gravámenes, usufructos o derechos de terceros. Gabriela podía jugar a la dueña en la sala de estar, sirviendo mi vino y dando órdenes al servicio. Pero ante la ley, ella tenía el mismo derecho sobre este suelo que un repartidor de pizza. Ninguno. La textura del papel notarial, grueso y con marca de agua, era un recordatorio táctil de mi autoridad. Un contraste brutal con la fragilidad de sus pretensiones verbales, mientras mis consuegros disfrutaban de la hospitalidad que creían inagotable. Yo sostenía la evidencia física de que su estancia pendía de un hilo legal extremadamente delgado. No era un documento compartido con mi hijo, ni una propiedad familiar difusa. Era un activo unipersonal blindado contra divorcios y malas decisiones filiales. Alisé la hoja con la palma de la mano, sintiendo una satisfacción fría al releer el párrafo que explícitamente excluía cualquier régimen de sociedad conyugal futura de Daniel sobre este bien. Esa carpeta roja no era solo un archivo, era la guillotina que estaba afilando en silencio mientras ellos celebraban su falsa victoria al otro lado del pasillo. Dejé la escritura sobre el escritorio, abierta en la página clave, y dirigí mi atención a la pila de correspondencia que había interceptado esa misma mañana, antes de que Gabriela pudiera esconderla. Extraje un sobre del banco, ya abierto por mí con un abrecartas de plata, y saqué el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, Black, esa que rara vez uso, salvo para emergencias médicas o viajes internacionales. Mis ojos de auditora fueron directamente a la sección de cargos recientes, donde una cifra resaltaba como una mancha de sangre en una camisa blanca. $3.000 exactos, cargados ayer a las 14:30 horas
en Bodegas Alta Gama Polanco. El concepto de la compra no dejaba lugar a dudas. Selección de vinos para evento privado. $3.000 en alcohol para una cena, a la que fui vetada, comprados con mi propio crédito y autorizados mediante una firma digital que evidentemente no era la mía. La audacia del robo era pasmosa. Gabriela no solo había usado mi tarjeta adicional, la cual tenía un límite estricto que ella debió haber manipulado, sino que había falsificado mi consentimiento para una compra de alto valor. Sostuve el papel bajo la luz de la lámpara de escritorio, analizando la transacción con la frialdad de un forense. No era un error administrativo, era un delito financiero flagrante, un abuso de confianza que trascendía la simple mala educación. Estaban bebiendo mi dinero, literalmente, celebrando su estatus social con botellas que me costaron meses de rendimientos de inversión. La implicación práctica de este hallazgo era devastadora para ella. Esto ya no era un conflicto doméstico, era un fraude documentado con trazabilidad bancaria. Si yo quisiera, podría llamar a la policía ahora mismo y reportar el cargo como robo de identidad, lo que pondría a Gabriela en una celda antes del amanecer. Sin embargo, mi plan requería una ejecución más teatral y definitiva. Marqué el cargo con un rotulador rojo, trazando un círculo perfecto alrededor de los $3.000, convirtiendo ese número en una munición que dispararía en el momento preciso. La dueña de la casa no solo era una inquilina precaria, sino una ladrona vulgar que financiaba sus delirios de grandeza con la tarjeta de su suegra. Pero el abismo de su traición era aún más profundo. Encendí mi ordenador, un equipo de alto rendimiento con doble autenticación, y accedí a mi respaldo en la nube, buscando un archivo específico que había guardado hacía 2 días. La impresora láser inalámbrica, situada a mi derecha, cobró vida con un zumbido bajo, escupiendo una hoja caliente que contenía la prueba más condenatoria de su ambición desmedida. Era la impresión de un correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Gabriela a la administración del edificio, con fecha del martes pasado. El asunto del mensaje, escrito en mayúsculas, urgentes, rezaba: solicitud cambio de titularidad, gastos comunes, unidad 4B. Leí el texto nuevamente, sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta ante la desfachatez de sus mentiras escritas. En el cuerpo del correo, Gabriela se presentaba como la nueva encargada administrativa de la propiedad y solicitaba que todas las notificaciones de asambleas y decisiones de voto fueran dirigidas exclusivamente a su correo, alegando que la señora Teresa Aguilar, debido a su avanzada edad, ya no gestiona estos asuntos. Había intentado dar un golpe de estado administrativo a mis espaldas, buscando borrarme de la toma de decisiones del condominio para aislarme aún más y preparar el terreno para una eventual usurpación legal. El documento impreso temblaba ligeramente en mis manos, no por miedo, sino por la furia contenida de ver mi competencia intelectual cuestionada por una mujer que no sabe calcular el interés compuesto. La administración había respondido solicitando un poder notarial, que ella, por supuesto, no pudo proveer, dejando el trámite en pendiente. Pero la intención delictiva estaba ahí, plasmada en blanco y negro. Quería declararme senil ante la comunidad de vecinos para tomar el control político de mi hogar. Coloqué este correo impreso junto al estado de cuenta bancario y la escritura, formando una tríada de evidencias que demostraban premeditación, alevosía y ventaja. Faltaba, sin embargo, la pieza final, la que conectaba todos estos puntos en un mapa de 1990. Conspiración emocional y financiera. Abrí la aplicación del sistema de seguridad doméstico en mi monitor principal, ingresando mis credenciales de administrador global que nadie más conocía. Navegué por la línea de tiempo de las cámaras de seguridad hasta las 18:00 horas de hoy, momento en que Gabriela estaba en la cocina hablando por teléfono con su madre, Elvira, mientras supervisaba los preparativos de la cena. El archivo de audio se cargó en la pantalla, mostrando una onda sonora errática que representaba la voz de mi nuera. Me puse los auriculares de cancelación de ruido, aislándome de la fiesta real para sumergirme en la verdad grabada. La voz de Gabriela sonó cristalina y venenosa a través de los altavoces, sin la máscara de dulzura que solía usar frente a Daniel.
No te preocupes por el espacio, mamá, decía, mientras se escuchaba el ruido de cubiertos de fondo. La vieja no dura otro invierno. El médico dijo que su presión es una bomba de tiempo si se estresa, así que solo es cuestión de presionar un poco más. Hizo una pausa dramática, seguida de una risa corta y seca. En cuanto muera, vendemos este mausoleo anticuado, liquidamos todo y compramos el penthouse en Miami que vimos en internet. Ya lo tengo visto. Es perfecto para nosotros. Me quité los auriculares lentamente, sintiendo un frío sepulcral que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. No solo querían mi casa, estaban apostando activamente por mi muerte, planificando su futuro, dorado sobre mi cadáver hipotético. La vieja no dura otro invierno. Esa frase resonó en mi cabeza, no como una sentencia, sino como un desafío vital. Habían subestimado mi salud tanto como mi inteligencia. Miami tendría que esperar, porque la vieja acababa de encontrar una razón muy poderosa para vivir muchos inviernos más. Verlos caer uno por uno. Exporté el clip de audio a mi pendrive y también lo dejé preparado en la lista de reproducción del sistema de sonido central de la casa, listo para ser transmitido a todos los altavoces con un solo clic. La evidencia era irrefutable. Conspiración para despojarme de mis bienes post-mortem y una confesión explícita de que mi estrés era una herramienta provocada intencionalmente para acelerar mi final. Esto ya no era ingratitud, era violencia psicológica premeditada con fines de lucro. La implicación legal era monstruosa y les costaría mucho más que una disculpa. Miré mi reloj. Habían pasado 12 minutos desde que entré al estudio. Sobre el escritorio yacía ahora un arsenal completo. La prueba de propiedad, la escritura, la prueba del robo, el estado de cuenta, la prueba del fraude administrativo, el correo y la prueba de la malicia moral, el audio. Cada objeto era un clavo en el ataúd de su matrimonio y de su estatus social. No eran sospechas de una suegra celosa, eran hechos, datos y registros. Organicé los papeles en una secuencia lógica de impacto, de menor a mayor, diseñando la coreografía de la destrucción que estaba por desatar. Tomé una carpeta negra simple y comencé a introducir los documentos en orden inverso, dejando lo más letal para el final. Mis manos se movían con la precisión mecánica de mis años de auditoría, sin temblores, sin dudas. La mujer que había entrado al estudio humillada y con un traveseiro barato bajo el brazo ya no existía. En su lugar estaba la Teresa Aguilar que había desmantelado redes de evasión fiscal de corporaciones millonarias y que ahora aplicaría todo ese rigor implacable a 3 personas que cometieron el error fatal de creerse más listos que ella. Con el dossier cerrado y el sistema informático preparado, me permití un segundo de reflexión mirando hacia la puerta cerrada. Al otro lado, seguían bebiendo mi vino y riéndose, ignorantes de que cada sorbo los acercaba más a la indigencia. Tenía las pruebas, tenía la motivación y, lo más importante, tenía el control absoluto de la infraestructura tecnológica que los rodeaba. El descubrimiento había terminado. Era hora de pasar a la fase operativa. Mi plan silencioso estaba listo para ser ejecutado, paso a paso, con la frialdad de quien sabe que la justicia, a veces, necesita un empujón brutal para manifestarse. Me levanté de la silla y caminé hacia la pequeña ventana del estudio que daba al patio interior, observando mi reflejo en el cristal oscuro. No vi a una víctima. Vi a una estratega a punto de iniciar una guerra relámpago. 4 pruebas tangibles, 4 condenas seguras. La progresión de los daños estaba calculada. Primero les quitaría la comodidad tecnológica, luego el acceso financiero y finalmente el techo sobre sus cabezas. Todo estaba en su lugar. Volví al escritorio, desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación de gestión del hogar inteligente. Mi dedo flotó sobre el botón de configuración de red. El silencio en el estudio era denso, cargado de electricidad estática. Era el momento de empezar a apagar sus luces, una por una. A las 23:12, el primer paso de mi contraofensiva fue físico y definitivo. Giré el pestillo de seguridad de la puerta del estudio. Un cerrojo de bronce sólido que emitió un clic metálico, separándome acústica y legalmente de la fiesta que ocurría en mi sala. Ese sonido fue la primera frontera que tracé esa noche,
convirtiendo aquel cuarto de huéspedes improvisado en un búnker de operaciones tácticas. Me senté frente al escritorio, respirando el aire cargado de polvo de libros viejos, y saqué mi teléfono personal, ignorando las notificaciones de batería baja, que parpadeaban en rojo. No necesitaba mucha energía, solo la suficiente para enviar una orden letal. Abrí el chat de WhatsApp con la doctora Renata Ordóñez, mi abogada de confianza y tiburón inmobiliario, quien sabía que una consulta mía a esa hora significaba sangre en el agua. Mis dedos volaron sobre el teclado virtual, escribiendo con una precisión carente de emociones. Renata, activa el protocolo de emergencia. Ejecuta la cláusula 4 del contrato de comodato precario sobre el Possum Theatre, inmueble de Polanco. Causal: ingratitud manifiesta y riesgo patrimonial inminente. Necesito el borrador de desalojo en mi correo en 10 minutos. No es un simulacro. Envié el mensaje y vi los 2 tics azules aparecer casi instantáneamente. Renata no hacía preguntas estúpidas. Ella entendía que mi paciencia tenía un límite geológico y que, si la estaba contactando un sábado por la noche, era porque la diplomacia familiar había fracasado estrepitosamente. La respuesta llegó en 30 segundos. Entendido, Teresa. Redactando la notificación de cese de uso gratuito. Te envío el PDF para firma digital en breve. ¿Llamo a la policía? Todavía no, respondí, calculando los tiempos con la frialdad de un director de orquesta. Primero quiero que sientan el frío antes de ver la tormenta. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesa, vibrando suavemente con la confirmación de que la maquinaria legal ya estaba en marcha. La cláusula 4 era mi as bajo la manga, un apartado técnico que permitía la revocación inmediata del permiso de habitar la vivienda si los ocupantes mostraban conductas injuriosas hacia el propietario. Gabriela creía que vivir aquí era un derecho adquirido por matrimonio. Estaba a punto de descubrir que, legalmente, su estatus era más precario que el de un turista con la visa vencida. La ley estaba de mi lado, y la ley no tiene sentimientos, solo plazos y consecuencias. A las 23:22 pasé a la segunda fase de mi estrategia, el asedio tecnológico. Abrí la aplicación Smart Home Control en mi tableta, el centro neurálgico que gobernaba cada circuito de este apartamento inteligente. El mapa de la casa apareció en pantalla, mostrando puntos verdes activos en la sala de estar y el comedor, indicando luces encendidas, música sonando y termostatos ajustados a 22 grados, una temperatura confortable que ellos no pagaban. Me dirigí al menú de usuarios y permisos. Allí estaban, bajo las etiquetas de familia, los perfiles de Gabriela y Daniel, ambos con privilegios de administrador que yo les había concedido en un momento de debilidad maternal. Ver sus avatares digitales sonrientes me provocó una punzada de repulsión que transformé en acción ejecutiva. Con un movimiento suave del dedo índice, seleccioné el perfil de Gabriela y pulsé «Revocar acceso». El sistema me pidió confirmación. ¿Estás seguro de que desea eliminar a este usuario? Perderá el control sobre luces, cerraduras y climatización. Confirmé sin dudarlo un milisegundo. Hice lo mismo con Daniel. En cuestión de segundos, pasaron de ser copilotos de mi hogar a ser pasajeros ciegos en un avión que yo pilotaba sola. La pantalla parpadeó confirmando la actualización. Usuarios eliminados. Privilegios revertidos a administrador único. Teresa. Ahora, ellos no podían ni siquiera ajustar la intensidad de una bombilla sin mi permiso explícito. La casa ya no les obedecía. La casa había vuelto a ser una extensión de mi voluntad. Pero el golpe maestro digital fue la conectividad. Navegué hacia la configuración del router principal, un dispositivo de alta gama capaz de gestionar gigabytes de datos que ellos usaban para transmitir sus series y subir sus historias de Instagram. El nombre de la red actual era Casa Familia Aguilar, un título inclusivo que ahora me parecía una burla. Entré en la configuración y borré ese nombre, tecleando lentamente el nuevo identificador que aparecería en sus dispositivos en breves instantes. Propiedad de Teresa privado. Luego, cambié la contraseña de acceso, una clave compleja alfanumérica que jamás adivinarían, y activé el reinicio del sistema.
Sabía que tardaría unos 3 minutos en surtir efecto, tiempo suficiente para que el pánico por la desconexión comenzara a germinar en la sala de estar. Mientras el router se reiniciaba, decidí jugar con el ambiente físico. Accedí al control de iluminación y climatización. Ajusté el termostato general para que descendiera gradualmente de 22 a 16 grados centígrados en los próximos 20 minutos. Iba a helar el ambiente de manera imperceptible, obligándolos a sentir físicamente la frialdad que yo sentía en el alma. También programé las luces del comedor para que cambiaran de un tono cálido y acogedor a una luz blanca clínica, de quirófano, a las 23:55 en punto. Quería que, cuando llegara el momento de la confrontación final, no hubiera sombras donde esconderse, ni atmósfera de intimidad que los protegiera. El escenario estaba siendo preparado para una autopsia social, no para una sobremesa. Miré el reloj. 23:30. Los minutos pasaban con una densidad pegajosa. Escuché una risa estridente de Elvira al otro lado del pasillo, seguida de un comentario ininteligible de Ignacio. Aún no se habían dado cuenta de que sus teléfonos habían perdido la señal Wi-Fi, probablemente demasiado ocupados embriagándose con mi vino. Aproveché su ignorancia temporal para iniciar la fase de estrangulamiento financiero. Abrí mi aplicación bancaria, autenticándome con mi huella dactilar. El saldo global brillaba en verde, una cifra robusta que garantizaba mi independencia. Fui a la sección de tarjetas adicionales, donde figuraban los plásticos que portaban Daniel y Gabriela, vinculados a mi línea de crédito principal, bajo el pretexto de gastos de emergencia del hogar. Revisé el historial de transacciones de la tarjeta de Gabriela una última vez. Restaurante Le Bon Vivant, Boutique Zara, Uber Black. No había ni una sola emergencia en esa lista, solo una hemorragia, constante de caprichos financiados por mi patrimonio. Respiré hondo y seleccioné la opción de bloqueo temporal y reporte de seguridad. El banco desplegó un menú de causas: pérdida, robo, fraude. Marqué sospecha de fraude familiar, uso no autorizado. Al hacerlo, sabía que el banco no solo rechazaría cualquier intento de pago futuro, sino que enviaría una alerta de seguridad agresiva a los terminales de punto de venta, obligando a los cajeros a retener los plásticos si intentaban usarlos. Confirmé la operación para ambas tarjetas. Tarjetas bloqueadas exitosamente. Una sensación de ligereza me invadió. Acababa de cortarles el suministro de oxígeno económico. Sin esas tarjetas, Gabriela no tenía cómo pagar ni siquiera el taxi para llevar a sus padres de vuelta al hotel barato que probablemente no habían reservado. Daniel, con su sueldo modesto que apenas cubría sus propios gastos personales, se vería en la humillante posición de no poder invitar ni un café. La dependencia económica es una cadena pesada, y yo acababa de soltar el extremo que me ataba a sus necesidades, dejándolos caer al vacío de su propia insolvencia. Era una crueldad necesaria, una lección de economía básica que debieron aprender hace años. A las 23:37, el silencio en el estudio fue roto por un zumbido en mi teléfono. Era el correo de Renata. Notificación lista. Archivo adjunto. Desalojo. Precario. Aguilar.pdf. He incluido la amenaza de demanda civil por daños y perjuicios si no desalojan en 24 horas. Imprímelo y haz que lo firmen como recibido. Suerte, Teresa. Abrí el documento y leí las 2 páginas de jerga legal, afilada como navajas. Citaba artículos del Código Civil, jurisprudencia sobre el abuso de confianza y, lo más importante, establecía un plazo perentorio de salida inmediata. No era una petición, era una orden judicial en potencia, redactada con la autoridad de un bufete que cobra $500 la hora. Me levanté y caminé hacia la impresora inalámbrica situada en la esquina del estudio. Sabía que el dispositivo tenía un volumen de operación considerable, un sonido mecánico de rodillos y engranajes que se escucharía claramente en el silencioso pasillo del apartamento. Eran las 23:45. Decidí que el ruido no sería un problema, sino una táctica. Envié el documento a la cola de impresión, seleccionando la opción de alta calidad para que el proceso fuera más lento y ruidoso. Whirr, clacks. La máquina cobró vida, rompiendo la quietud de la noche como un motor arrancando. Sabía que en la sala,
Al escuchar ese sonido industrial proveniente del cuarto de castigo, se mirarían confundidos. ¿Qué está haciendo la vieja a esta hora?, se preguntarían. El ruido de la burocracia acercándose. Mientras la impresora escupía las hojas calientes que sellarían su destino, me acerqué al espejo de cuerpo entero, colgado detrás de la puerta. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer cansada, pero indomable. Me alisé la blusa de seda, sacudí una pelusa, imaginaria de mi pantalón sastre, y saqué de mi bolso un labial rojo oscuro, mi tono de batalla. Me lo apliqué con precisión, perfilando mis labios para que no mostraran ni un temblor. Me solté el pelo, que llevaba recogido en un moño severo, y dejé que cayera sobre mis hombros, dándome un aire más salvaje, más libre. No iba a salir de ahí como una abuela regañona. Iba a salir como la dueña del edificio, la matriarca ofendida, la némesis. Recogí los documentos de la bandeja de salida. El papel estaba tibio, cargado de estática y de poder legal. Grapé las hojas con un golpe seco y sonoro. Clac. Un sonido definitivo. Ahora tenía el expediente completo. Las pruebas del pasado bloque, el robo, el audio, el fraude y la sentencia del futuro, el desalojo. Coloqué todo en la carpeta negra, ordenado meticulosamente. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Miré hacia la puerta cerrada del estudio. Al otro lado, la música se había detenido abruptamente. ¿Se fue el internet?, escuché preguntar a Gabriela con voz irritada. Mi plan estaba funcionando con la precisión de un reloj suizo. La primera grieta en su burbuja de confort acababa de aparecer. A las 23:52 realicé la última llamada, la que convertiría este conflicto doméstico en un asunto de seguridad pública. Marqué el número directo de la conserjería del edificio. Rogelio, el jefe de seguridad nocturna, un exmilitar que me respetaba profundamente por mis propinas generosas en Navidad, contestó al primer timbre. «Buenas noches, señora Teresa. ¿Todo en orden?» Mi voz fue baja, urgente pero controlada. «Rogelio, tengo una situación de intrusos hostiles en mi departamento. Necesito que subas con un compañero inmediatamente. Esperen fuera de mi puerta hasta que yo les dé la señal. Es posible que tenga que escoltar a 3 personas fuera de la propiedad en los próximos 10 minutos». «Entendido, señora Teresa. Subimos ahora mismo». «¿Están armados?», preguntó Rogelio, activando su modo profesional. «Solo con estupidez y copas de vino, Rogelio. Pero son agresivos verbalmente. Manténganse alerta». Colgué. Sabía que tener uniformes de seguridad en el pasillo cambiaría la dinámica de poder instantáneamente. Ya no sería la palabra de una anciana contra 3 adultos jóvenes. Sería la propietaria respaldada por la fuerza de seguridad del edificio frente a ocupantes indeseados. La vergüenza pública de ser escoltados por guardias era el toque final que destruiría la reputación de Gabriela en el vecindario, algo que ella valoraba más que su propia integridad. Faltaban 5 minutos para la medianoche. El plazo de 1 hora que me había autoimpuesto estaba llegando a su fin. Me acerqué a la puerta del estudio y apoyé la mano en el pomo frío. Podía sentir la vibración de sus pasos al otro lado, la confusión creciente por la falta de internet y la temperatura que empezaba a bajar. Cerré los ojos un segundo, visualizando la escena que estaba a punto de protagonizar. No había vuelta atrás. Iba a incendiar mi relación con mi hijo para salvar mi dignidad y, paradójicamente, quizás para salvarlo a él también. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de determinación. El reloj de mi muñeca marcó las 23:59. El segundero avanzaba inexorable hacia el nuevo día. Dentro de mi cabeza, una cuenta regresiva llegó a 0. «Tiempo agotado, familia», susurré para mí misma. Giré el seguro de la puerta con un movimiento rápido, haciendo que el clac resonara como el percutor de un arma. Abrí la puerta de golpe, dejando que la luz del pasillo inundara el estudio. Con la carpeta negra bajo el brazo y la cabeza alta, di el primer paso hacia el pasillo. La auditoría había terminado. La ejecución de la sentencia estaba a punto de comenzar. Salí del estudio como un espectro que regresa para reclamar su castillo, mis pasos amortiguados por la alfombra persa del pasillo, pero resonando con una autoridad que antes no poseía. El cambio de temperatura era la primera señal tangible de mi nueva administración.
El aire acondicionado, ajustado remotamente a unos gélidos 16 grados centígrados, había transformado la atmósfera tropical y festiva de la casa en una cámara frigorífica. Podía sentir el frío penetrando en los huesos, una sensación física que anticipaba la helada emocional que estaba por venir. Al llegar al arco que separa el área privada de la sala de estar, me detuve en la penumbra, observando la escena con la paciencia de un depredador. La euforia alcohólica de hace media hora se había evaporado, reemplazada por una confusión irritada y una tensión palpable que densificaba el aire viciado. Ignacio estaba de pie junto al aparador, golpeando torpemente el router con la palma de la mano, aplicando esa lógica primitiva de que la tecnología se arregla con violencia física. Elvira, sentada en el sofá con los brazos cruzados y frotándose los hombros desnudos, se quejaba en voz alta de la temperatura. «Gabriela, por Dios, dile a tu suegra que arregle la calefacción. Hace un frío polar aquí. Parece que quieren conservarnos en hielo», dijo con ese tono de víctima profesional que tanto detesto. Ninguno de ellos notó mi presencia en el umbral. Estaban demasiado ocupados lidiando con el colapso repentino de sus comodidades básicas. Era fascinante ver cómo su arrogancia se desmoronaba ante la simple ausencia de Wi-Fi y calefacción, revelando lo frágiles que eran sus pretensiones de control. Gabriela, visiblemente estresada, caminaba en círculos con su teléfono en la mano, intentando refrescar inútilmente su feed de Instagram. Al levantar la vista y encontrarme parada allí, inmóvil y observándolos, su primera reacción fue ladrar una orden, como si yo siguiera siendo la empleada doméstica que imaginó a las 11 de la noche. «Teresa, al fin apareces. El internet se cayó y el termostato está loco. Llama a la compañía ahora mismo o haz algo. Mis padres no pueden estar así». Su voz tenía una nota de histeria creciente, la de alguien que está acostumbrada a que el mundo obedezca sus caprichos y entra en pánico cuando el botón de deseo deja de funcionar. No se dio cuenta de que ya no llevaba mi ropa de casa, sino mi atuendo de batalla, ni de que mi postura había cambiado radicalmente. Avancé 3 pasos hacia la luz, permitiendo que me vieran claramente. No me apresuré a obedecer, ni me disculpé por las molestias. En su lugar, mantuve un silencio deliberado durante 5 segundos eternos, obligándola a esperar mi respuesta. «La tecnología de esta casa, querida, es muy sensible a los cambios de administración», dije con una calma perturbadora, ignorando su orden. «A veces, cuando el sistema detecta usuarios no autorizados o parásitos en la red, se bloquea automáticamente por seguridad. Es un protocolo de defensa muy eficiente». Mi respuesta, cargada de subtexto, la dejó perpleja por un instante. Fue la primera vez en años que no corría a solucionar un problema doméstico, y esa pequeña resistencia fue como una bofetada, invisible en su rostro maquillado. Daniel, que hasta ese momento había estado intentando reiniciar el sistema de sonido, intervino con su habitual tono conciliador, tratando de evitar el conflicto directo. «Mamá, no empieces con tus metáforas ahora. Déjame ver el panel de control. Seguro se desconfiguró algo simple». Sacó su smartphone de última generación, ese que yo pagué en su último cumpleaños, y abrió la aplicación de la casa inteligente con la confianza de quien se cree dueño. Yo lo observé con una mezcla de pena y desdén, sabiendo exactamente lo que ibas a encontrar. Vi cómo su dedo pulgar se movía sobre la pantalla y cómo, instantáneamente, su ceño se fruncía en una expresión de incredulidad absoluta. La realidad digital estaba a punto de golpearlo. «¿Qué demonios?», murmuró Daniel, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en la noche, vi miedo genuino en su mirada. «Dice, acceso denegado. Dice que mis credenciales de administrador han sido revocadas por el propietario principal. Mamá, ¿qué tocaste?». La pregunta quedó flotando en el aire frío de la sala. La revelación de que él ya no tenía el control digital de la casa fue el primer gran reverso de la noche. Hasta ese momento creían que el problema era técnico. Ahora empezaban a sospechar que el problema era yo. La dinámica de poder había cambiado sutilmente. Ellos eran los usuarios bloqueados y yo era la administradora del sistema.
Gabriela le arrebató el teléfono a Daniel, negándose a creer lo que escuchaba. ¿Cómo que revocadas? Eso es imposible. Yo configuré esa cuenta. Intentó ingresar con su propio usuario, tecleando furiosamente su contraseña. El resultado, por supuesto, fue el mismo. Una pantalla roja parpadeante con un candado cerrado y el mensaje «Usuario eliminado». Tiró el teléfono al sofá con frustración, bufando como una niña malcriada. «¡Esto es ridículo! Teresa, dame la contraseña nueva ahora mismo. Necesito pedir un Uber para traer más vino y comida decente. La cena se arruinó y mis datos móviles no cargan bien aquí dentro por tus paredes blindadas». «Las contraseñas, Gabriela, son privilegios, no derechos», respondí cruzando las manos detrás de mi espalda. «Y los privilegios se pierden cuando se abusa de la hospitalidad». La atmósfera se tensó aún más. Ignacio, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos y que su copa de vino estaba vacía, intentó recuperar la dignidad perdida de la familia. Se ajustó el cinturón que le apretaba el abdomen prominente y soltó una risa nerviosa. «Bueno, no hagamos un drama por un poco de internet. Yo invito la siguiente ronda y la comida. Pediré desde mi celular. No necesitamos su Wi-Fi tercermundista. Gaby, pide lo que quieras. Yo pago». Era el momento perfecto para la segunda estocada, la financiera. Ignacio sacó su tarjeta de crédito dorada, una extensión que Gabriela le había gestionado vinculada a la cuenta de Daniel, es decir, a mis fondos indirectos. Gabriela, aliviada, tomó su propio teléfono y abrió la aplicación de delivery de comida de lujo. «Gracias, papá. Vamos a pedir del restaurante japonés de la esquina, el que tiene el sashimi de atún azul, de $40 el plato. Pediré para todos, menos para ti, Teresa, ya que parece que no tienes hambre». Hizo el pedido rápidamente, seleccionando platos por un valor que calculé mentalmente en unos $250, y presionó «Pagar». El silencio volvió a reinar mientras la aplicación procesaba el pago. Unos segundos después, un sonido agudo de notificación de error emanó del teléfono de Gabriela. «Bling, bling». Ella frunció el ceño. «Qué raro», dice. «Método de pago no válido. Debe ser la señal». Intentó de nuevo, esta vez con la tarjeta adicional que ella llevaba en su cartera, la que yo había bloqueado hacía 15 minutos. La miré fijamente, disfrutando de la anticipación. Volvió a presionar pagar. Esta vez, el mensaje en la pantalla fue más explícito y brutal. Gabriela palideció visiblemente mientras leía la notificación emergente del banco. «Transacción rechazada. Tarjeta bloqueada por sospecha de fraude. Contacte a su banco», leyó en voz baja, con la voz temblorosa. Levantó la vista hacia mí, y la comprensión finalmente golpeó su cerebro reptiliano. No era la señal, no era el banco, no era un error, era yo. «Bloqueaste las tarjetas», susurró, más para sí misma que para los demás. «Bloqueaste las tarjetas de emergencia. Estamos sin dinero». La acusación salió de su boca como un grito ahogado. Ignacio y Elvira intercambiaron miradas de pánico real. Su red de seguridad financiera acababa de ser cortada frente a sus ojos. «Corrección. Bloqueé mis tarjetas», aclaré con voz gélida, dando un paso adelante. «Las emergencias son para accidentes o enfermedades, no para sashimi de atún azul a medianoche para alimentar a visitas que me mandaron a dormir al suelo». La fiesta se acabó, financieramente hablando. Ver sus caras de incredulidad fue una pequeña victoria, un anticipo dulce del caos total. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en un apartamento que se enfriaba por segundos, sin conexión con el mundo exterior y sin capacidad de compra. Eran náufragos en una isla de lujo que de repente se había vuelto hostil. Daniel se puso de pie, rojo de vergüenza y rabia contenida. «Mamá, esto es demasiado. Estás humillando a Gaby y a sus padres por un malentendido sobre un cuarto. Desbloquea las tarjetas y arregla el clima. Hablemos mañana como gente civilizada». Su intento de autoridad fue patético. No entendía que la gente civilizada no echa a su madre de su propia cama. Lo miré con una decepción profunda, viendo no a mi hijo, sino a un hombre castrado por su propia pasividad. La conversación civilizada terminó a las 23:07, Daniel.
Ahora estamos en la fase de consecuencias. Y te aseguro que el frío que sienten ahora es solo una brisa comparado con lo que viene. Elvira se levantó del sofá, envolviéndose en mi manta de cachemira que había tomado sin permiso. Vámonos, Ignacio. Esta mujer está loca. No me voy a quedar a congelarme aquí. Pero Ignacio, siempre el oportunista, no quería irse sin pelear por su comodidad. Un momento, Elvira. Tenemos derechos. Gabriela vive aquí. No puede simplemente cortarnos los servicios como si fuera una dictadora. Se volvió hacia mí, señalándome con un dedo regordete. Usted no sabe con quién se mete, señora. Esto es abuso doméstico. Sonreí ante la ironía de su acusación. Estaban cayendo exactamente en la trampa dialéctica que yo quería. ¿Abuso? Repetí suavemente, arqueando una ceja. Interesante elección de palabras para alguien que está bebiendo un vino de $300 que no pagó, en una casa que no es suya. Pero tienen razón en algo. No saben con quién se meten. En ese instante, las luces del comedor parpadearon 2 veces y cambiaron drásticamente de tono, pasando de la calidez ámbar a un blanco clínico cegador, exponiendo cada arruga, cada mancha de vino y cada rostro aterrorizado con una claridad brutal. El escenario estaba iluminado para el acto final. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. ¡Seguridad en el ascensor! El tiempo de los juegos preliminares había terminado. El clímax público estaba a punto de estallar. La transformación lumínica del comedor fue el primer acto de violencia estética de la noche. Los focos halógenos, ahora en su máxima potencia de blanco frío, bañaban la mesa de caoba con una claridad forense que no permitía sombras ni disimulos. Bajo esa luz implacable, las manchas de vino en el mantel de lino parecían heridas recientes y el maquillaje de Gabriela, antes impecable, revelaba las grietas de la tensión acumulada en las comisuras de sus labios. Mis consuegros parpadearon, desorientados, como insectos sorprendidos al levantar una piedra, cubriéndose los ojos ante el resplandor que exponía la mediocridad de su cena robada. Me mantuve de pie en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía por escritura y derecho natural, sosteniendo la carpeta negra contra mi pecho, como si fuera una sentencia de muerte que yo misma había redactado. El silencio sepulcral que siguió al cambio de luces fue roto abruptamente por el sonido del timbre, resonando en el apartamento con la urgencia de una sirena de ataque aéreo. Gabriela saltó de su silla, con los nervios destrozados, mirando hacia la entrada con una mezcla de esperanza y pavor, quizás rezando para que fuera el repartidor de comida trayendo un milagro. Pero cuando la puerta principal se abrió, no entró Sushi de atún azul. Entraron Rogelio y su compañero, 2 hombres corpulentos uniformados de gris táctico, con radios en el pecho y rostros de piedra, trayendo consigo el peso institucional de la seguridad privada del edificio. Se detuvieron en el arco de entrada, con las manos cruzadas a la espalda, convirtiendo instantáneamente mi sala de estar en un tribunal improvisado con audiencia armada. Avancé lentamente hacia la mesa, mis pasos resonando en el silencio tenso, y deposité la carpeta negra sobre el cristal, con un golpe seco que hizo vibrar las copas de cristal de Bohemia. ¡Clac! El sonido fue definitivo, como un martillo de juez, cerrando una sesión. «Buenas noches, caballeros», dije dirigiéndome a los guardias sin mirar a mi familia. «Gracias por su rápida respuesta. Por favor, permanezcan ahí. Necesito testigos imparciales para lo que está a punto de suceder. Hay una disputa de propiedad en curso y quiero asegurarme de que el desalojo se realice sin violencia física, aunque no puedo prometer lo mismo sobre la violencia moral». Rogelio asintió imperceptiblemente, entendiendo su rol en esta coreografía de poder. Gabriela, al ver a los guardias, intentó recuperar una postura de indignación ofendida, señalándome con un dedo tembloroso mientras buscaba el apoyo visual de su marido. «Esto es inaudito. Daniel, ¿vas a permitir que tu madre traiga matones a nuestra casa mientras cenamos con mis padres? Diles que se vayan». Su voz se quebró en la última sílaba, traicionada por el miedo. Daniel abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano derecha, palma abierta, deteniendo su intervención antes de que pudieran hacer. «Siéntate, Daniel. Y tú, Gabriela, guarda silencio.
Los matones están aquí para proteger la propiedad, y esta noche voy a demostrarte exactamente quién es la propietaria y quién es simplemente una ocupante morosa. Abrí la carpeta y extraje el primer documento, el estado de cuenta bancario, con el círculo rojo brillante marcando el fraude. Lo deslicé sobre la mesa con fuerza, haciéndolo patinar hasta detenerse justo encima del plato de porcelana de Ignacio, cubriendo los restos de su aperitivo. Prueba número 1. Robo y abuso de confianza, anuncié con voz clínica. $3,000 gastados ayer en la tarde en bodegas alta gama. Una compra no autorizada realizada con mi tarjeta de crédito, falsificando mi firma digital. Ignacio, ese vino que estás bebiendo no es un regalo de tu hija exitosa. Es un hurto perpetrado contra mi patrimonio. Básicamente, estás bebiendo mi dinero. Ignacio miró el papel. Luego miró la botella casi vacía frente a él, y su rostro pasó de la arrogancia al bochorno en 2 segundos. Retiró las manos de la mesa como si el documento quemara. Yo no sabía. Gabriela dijo que... balbuceó, mirando a su hija con una mezcla de acusación y vergüenza. Elvira, a su lado, dejó su copa sobre la mesa con un tintineo, nervioso, intentando distanciarse físicamente de la evidencia del crimen. La ilusión de riqueza se había roto. Ahora solo eran cómplices de un delito financiero, expuesto ante la seguridad del edificio. La humillación pública había comenzado, y yo apenas estaba calentando motores. Sin darles tiempo a recuperarse, saqué la segunda hoja, la impresión del correo electrónico enviado a la administración. Lo sostuve en alto para que Daniel pudiera leer el asunto desde su silla. Prueba número 2. Intento de usurpación administrativa, declaré, girando la hoja hacia mi hijo. Tu esposa intentó cambiar la titularidad de las decisiones del condominio la semana pasada, alegando que yo, tu madre, estaba senil e incapacitada. Quería borrarme de mi propia casa antes de que yo estuviera muerta. Dejé caer el papel frente a Daniel. Él lo tomó con manos temblorosas, leyendo las palabras de Gabriela donde me describía como un estorbo administrativo. Daniel levantó la vista hacia su esposa, con los ojos llenos de una decepción líquida que dolía más que la ira. ¿Hiciste esto, Gaby? ¿Intentaste declarar a mi madre incompetente a mis espaldas? Gabriela, acorralada, intentó una defensa desesperada. Lo hice por nosotros, Daniel. Ella es vieja, se olvida de las cosas. Alguien tiene que tomar el control para asegurar nuestro futuro. Su justificación fue el error táctico que yo estaba esperando. Admitir que su motivación era nuestro futuro, a costa de mi presente, era la confesión que necesitaba para el siguiente golpe, el más devastador de todos. ¿Tu futuro? Hablemos de ese futuro que planeas con tanto detalle, dije suavemente, caminando hacia el sistema de sonido central empotrado en la pared. Es curioso que menciones eso, porque tengo una grabación muy interesante de hoy a las 18:00 horas. Conecté mi teléfono al sistema vía Bluetooth directo, saltándome el bloqueo de Wi-Fi. Prueba número 3. Conspiración y malicia premeditada. Presioné play. La voz de Gabriela, amplificada y nítida, llenó la habitación, rebotando en las paredes frías con una crueldad que heló la sangre de todos los presentes. La vieja no dura otro invierno, mamá. En cuanto muera, vendemos esto y compramos en Miami. El audio siguió reproduciéndose, llenando los silencios incómodos con su risa grabada y los planes de vender el mausoleo. La cara de Gabriela se descompuso. El color drenó de su rostro dejándola espectral bajo la luz blanca. Ignacio y Elvira bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada de los guardias de seguridad, que escuchaban atentamente la prueba de la bajeza moral de los inquilinos. Daniel se quedó petrificado, escuchando cómo su esposa apostaba por la muerte de su madre, como si fuera una estrategia de inversión inmobiliaria. Cuando el audio terminó, el silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. La vieja no dura otro invierno, repetí, saboreando las palabras con amargura. Parece que subestimaste la resistencia de los materiales de construcción de esta vieja, Gabriela. No solo voy a durar este invierno, sino que voy a asegurarme de que tú pases el próximo invierno
pagando cada centavo de lo que has intentado robarme. Regresé a la mesa y saqué la joya de la corona, la escritura original y la notificación de desalojo redactada por Renata. Esto nos lleva a la consecuencia legal inmediata. El contrato social se rompió cuando desearon mi muerte. Ahora aplicamos la ley. Puse los documentos frente a Daniel, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Esto es una notificación formal de revocación de comodato precario por causa de ingratitud, amparada en el artículo 250 del Código Civil. La casa es 100% mía, Daniel. Siempre lo fue. Y dado que tu esposa ha demostrado ser una amenaza activa para mi patrimonio y mi salud, la ley me permite expulsarlos. No mañana, no en una semana. Ahora, mi voz era firme, sin temblores. No estaba pidiendo permiso. Estaba informando de un hecho consumado. Gabriela reaccionó con la furia de un animal acorralado. «No puedes hacernos esto. Tengo derechos. Llevo 5 años viviendo aquí. Es mi hogar conyugal». Golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Yo la miré con una calma absoluta, contrastando su histeria con mi frialdad. El hogar conyugal existe mientras haya conyugalidad y buena fe. Tú has destruido ambas. No tienes derechos de propiedad, Gabriela. Tienes derechos de ocupación que acaban de ser revocados. Y si no sales voluntariamente, mis amigos de Gris te escoltarán por invasión de propiedad privada. Tú eliges salir caminando o salir arrastrada. Me volví hacia mis consuegros, que ya estaban recogiendo sus bolsos discretamente, intentando hacerse invisibles. Y eso va también para ustedes. Tienen exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias y abandonar mi edificio. Si a las 00:15 queda una sola maleta suya en mi pasillo, será donada a la caridad. Ignacio asintió rápidamente, murmurando una disculpa inaudible y tirando del brazo de Elvira. La tríada de consecuencias estaba cayendo como fichas de dominó. Primero perdieron el estatus, luego la comodidad, y ahora estaban perdiendo el techo. «Pero no crean que esto termina con la mudanza», añadí, lanzando la última granada financiera. Saqué una hoja final, un balance contable rápido que había impreso. «Gabriela, esa deuda de $14,700 que pagué hace 18 meses. Tengo el pagaré firmado que, convenientemente, olvidaste. Dado que el acuerdo verbal de paz familiar se ha roto, la deuda se vuelve exigible de inmediato. Mis abogados te contactarán mañana para establecer el plan de pagos. Si no pagas, embargaremos tu sueldo y el coche que está a mi nombre». Gabriela jadeó, llevándose las manos a la boca. «Eso es cruel. No tengo ese dinero». Me encogí de hombros. «Tampoco tenías el dinero para comprar $3,000 en vino ayer. Y eso no te...» detuvo. «Bienvenida al mundo real, querida, donde las deudas se pagan y los actos tienen consecuencias». La destrucción de su fantasía financiera era total. Se quedaba sin casa, con una deuda impagable y sin el respaldo de su suegra millonaria. Daniel se levantó lentamente de la silla. Miró a Gabriela, que lloraba ruidosamente pidiendo clemencia, y luego me miró a mí, a la madre que había sacrificado todo por él y que ahora estaba de pie, defendiendo su dignidad con uñas y dientes legales. Miró los papeles de desalojo en sus manos, la evidencia del odio de su esposa hacia mí. Tomó una respiración profunda y por primera vez en su vida tomó una decisión de hombre. Soltó la mano de Gabriela, que intentaba agarrarse a su brazo. «Te pasaste, Gaby», dijo Daniel con voz ronca y rota. «Desear la muerte de mi madre. Eso no te lo perdono. Te vas con tus padres». La frase cayó como una guillotina. Gabriela dejó de llorar de golpe, mirando a su esposo con incredulidad. Había perdido su apuesta. Final. Daniel se apartó de ella y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El vínculo estaba roto. Miré a Rogelio, que seguía impasible en la puerta. «Rogelio, por favor, proceda. Tienen 10 minutos. Supervise que no se lleven nada que no haya entrado con ellos, especialmente las toallas y la platería». Rogelio avanzó un paso, haciendo un gesto hacia la salida. «Señores, por favor, acompáñenme». La imagen de mis consuegros y mi nuera siendo arreados hacia la puerta por la seguridad, bajo la luz blanca e implacable de mi comedor,
Fue la victoria visual que necesitaba. Había recuperado mi casa, pero más importante aún, había recuperado mi respeto. A las 00:15 exactas, la procesión de la derrota abandonó mi apartamento con una banda sonora compuesta únicamente por el chirrido de las ruedas de las maletas sobre el mármol y los sollozos contenidos de Gabriela. No hubo despedidas largas ni abrazos falsos, solo la eficiencia brutal de Rogelio y su compañero, escoltándolos hacia el ascensor, de servicio, como se hace con los residuos que ya no tienen cabida en la residencia principal. Observé la escena desde el umbral de la puerta, manteniendo una distancia profiláctica, asegurándome de que cada maleta que salía fuera una victoria visual. Ver a Ignacio arrastrando su propia maleta, sin un chofer ni un yerno que lo ayudara, fue la confirmación final de que la jerarquía natural se había restablecido. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, llevándose consigo su ingratitud y sus perfumes caros, el silencio que inundó el pasillo no se sintió vacío, sino limpio, purificado por la ausencia de parásitos. Daniel se quedó de pie en el centro de la sala desordenada, mirando el espacio vacío donde antes reinaba su esposa, con los hombros caídos y una expresión de naufragio total. Intentó acercarse a mí, balbuceando una disculpa que llevaba años de retraso, pero levanté una mano para detenerlo en seco. No era momento para sentimentalismos baratos, sino para reestructuraciones operativas. «El sofá es tuyo por esta noche, Daniel», le dije con voz neutra, señalando el mueble de cuero donde sus suegros habían bebido mi vino. «Mañana a las 8 hablaremos de tu futuro bajo este techo. Las condiciones han cambiado drásticamente y tu estatus de hijo consentido ha sido revocado junto con las credenciales de administrador de la casa. Descansa. Lo necesitarás para leer las nuevas cláusulas». Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con doble vuelta, recuperando mi santuario. A la mañana siguiente, a las 08:00 en punto, el timbre anunció la llegada del primer proveedor de mi nueva vida, un cerrajero de alta seguridad que yo había contactado de madrugada. Mientras Daniel se despertaba entumecido en el sofá, observó con ojos legañosos cómo el técnico desmontaba el cilindro de la puerta principal y lo reemplazaba por un sistema biométrico de última generación. La factura ascendió a $400 americanos, una suma que pagué con gusto y sin pestañear, considerándola una inversión mínima para garantizar mi paz mental. Cuando el cerrajero me entregó las nuevas llaves físicas de respaldo y configuró mi huella dactilar como único acceso maestro, sentí el peso real de la propiedad regresar a mis manos. Le entregué una copia a Daniel, pero no sin antes poner una condición física sobre la mesa de centro. Un documento legal recién impreso. «Esto es un contrato de arrendamiento a precio de mercado», le informé, mientras él se frotaba la cara con agua fría, tratando de entender su nueva realidad. «Si deseas seguir viviendo aquí, Daniel, ya no serás un huésped gratuito. Pagarás una renta mensual de $1,500, que se descontará automáticamente de tu nómina. Esto incluye servicios básicos y derecho a uso de áreas comunes, pero excluye fiestas, visitas no autorizadas y, por supuesto, cualquier intento de traer de vuelta a Gabriela». Él leyó el papel, aturdido por la formalidad de su propia madre, pero en el fondo vi un destello de alivio. Por primera vez en su vida, las reglas eran claras, tangibles y justas. No había manipulación emocional, solo una transacción comercial entre adultos que respeta los límites del otro. Daniel firmó el contrato con un bolígrafo que le presté, aceptando su nuevo rol de inquilino responsable. No hubo protestas ni regateos. La noche anterior le había enseñado que mi generosidad no era un recurso renovable infinito, sino un activo que se agota cuando se malversa. Verlo firmar fue el cierre de un ciclo de dependencia tóxica que yo misma había alimentado. «Bienvenido a tu casa, inquilino Aguilar», le dije guardando el contrato en mi carpeta de seguridad. «El desayuno se sirve a las 9, pero a partir de hoy, tú lavas tus propios platos. La época del servicio completo ha terminado oficialmente junto con tu matrimonio fallido». Él asintió en silencio y se dirigió a la cocina, no para pedir, sino para prepararse su propio café. Un pequeño pero significativo paso hacia su propia rehabilitación.
Con la gestión administrativa resuelta, me dediqué a la restauración sensorial de mi espacio personal, comenzando por la habitación principal, que había sido profanada por la presencia de extraños. Pasé la mañana supervisando una limpieza profunda, eliminando cualquier rastro de su paso, desde las huellas en la alfombra hasta el olor de sus colonias baratas. Abrí el armario de ropa blanca y saqué mi juego de sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, esas que guardaba para ocasiones especiales, y tendí la cama yo misma, disfrutando de la textura fresca y lujosa de la tela contra mis dedos. Cada pliegue que alisaba era una reafirmación de mi dignidad. Estaba recuperando mi territorio, centímetro a centímetro, convirtiendo el escenario de una disputa en un templo de descanso exclusivo para mí. A las 10:30 me permití el lujo supremo que me habían negado la noche anterior. Me preparé una bandeja con café recién molido, frutas frescas y tostadas francesas, y regresé a Minat Menam, mi cama recién hecha. Me senté con la espalda apoyada en el cabecero acolchado, con las piernas estiradas bajo el edredón de plumas, y di el primer sorbo a mi café, en un silencio absoluto y glorioso. No había gritos, no había demandas, no había miradas de desprecio. La luz del sol entraba por el ventanal, iluminando el polvo que bailaba en el aire, y por primera vez en años sentí que el apartamento respiraba al mismo ritmo que yo. La soledad, que tanto temía antes, ahora me sabía a libertad, pura y destilada. Mientras disfrutaba de mi desayuno, revisé las notificaciones en mi celular. El banco confirmaba que las tarjetas adicionales habían sido destruidas digitalmente y que el proceso de cobro de la deuda de Gabriela ya estaba en manos del departamento legal. No sentí culpa, ni remordimiento. La mujer que pagaba deudas ajenas para comprar afecto había muerto en el suelo del estudio la noche anterior. La nueva Teresa Aguilar entendía que el dinero es una herramienta de construcción o de destrucción, y que había decidido dejar de financiar su propia demolición. Gabriela aprendería, a través de embargos y notificaciones judiciales, que la dignidad de una suegra tiene un precio de mercado muy alto. Miré hacia la puerta entreabierta de mi habitación y vi a Daniel pasar por el pasillo, vestido para ir a trabajar, caminando con una postura un poco más erguida que de costumbre. La crisis había purgado la casa de la falsedad, y lo que quedaba, aunque doloroso y reducido, era real. Habíamos perdido una nuera, sí, pero habíamos recuperado la verdad. La dinámica madre-hijo se había transformado de una relación parasitaria a una coexistencia basada en el respeto mutuo y los límites contractuales. A veces, es necesario quemar el bosque para que los árboles nuevos puedan crecer fuertes y rectos, sin la sombra asfixiante de la maleza. Me levanté de la cama, dejando la bandeja a un lado, y caminé hacia el gran espejo de cuerpo entero que presidía mi vestidor. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía la postura encorvada de la víctima, ni los ojos cansados de la mártir. Llevaba una bata de seda azul, el cabello suelto y una expresión de serenidad blindada. Había defendido mi castillo contra los bárbaros y había ganado, no con violencia, sino con inteligencia, estrategia y la fuerza inquebrantable de quien sabe lo que vale. Me retoqué el labial rojo, sonriendo a mi propio reflejo, reconociendo en mis facciones la dureza necesaria para sobrevivir y prosperar en mi propia vejez. Me acerqué a la ventana panorámica que daba a las calles de Polanco, observando el tráfico y la vida que seguía su curso allá abajo. Imaginé a Gabriela y a sus padres en algún hotel de paso, haciendo cuentas, culpándose mutuamente, probando el sabor amargo de la derrota. No les deseaba el mal, simplemente les deseaba la justicia de vivir según sus propios medios, lejos de mi chequera y de mi paciencia. La lección había sido impartida con rigor académico. La ciudad brillaba bajo el osniotes, sol, llena de oportunidades y de nuevos comienzos, y yo me sentía lista para reclamar cada una de ellas, sola o acompañada, pero siempre como dueña soberana de mi destino. La casa estaba en silencio, pero era un silencio fértil, lleno de posibilidades. Mis libros estaban en su lugar, mis cuentas estaban claras y mi conciencia estaba tranquila. Había trazado una línea en la arena, o mejor dicho, en el mármol, que nadie volvería a cruzar jamás sin mi permiso expreso. La experiencia de haber sido
enviada a dormir al suelo, no me había roto. Al contrario, me había dado la perspectiva necesaria para reconstruir mi vida desde los cimientos, eliminando todo lo que era estructuralmente inestable. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de mi hogar reconquistado. Recordé la humillación de la noche anterior, el traveseiro barato golpeando mis pies, la risa de mis consuegros. Todo parecía un recuerdo lejano, una pesadilla de la que había despertado con más fuerza. Miré hacia el Feu Mercienceles, suelo de mi habitación, ese suelo de madera noble que brillaba bajo la luz de la mañana, y pronuncié en voz alta la conclusión de mi tesis doctoral en dignidad humana, para que las paredes la grabaran para siempre. Mi nuera quería que durmiera en el suelo para aprender mi lugar, y tenía razón. Desde el suelo se ve muy claro quién es basura y quién es cimiento, y la basura, por fin, ha sido sacada.